contigo y me lo elabores en una planilla Excel, todos los que van a hacer laboratorio este semestre, por favor. Ya, estoy ¿Puede bien. ser? Voy a dejar mi número entonces en los mensajes para que me contacten. Todos los de la carrera de electrónica, por favor, con Milena Rodríguez Montesinos, se inscriben. Y los que tienen nota del anterior semestre, lo propio solo dicen que han hecho el semestre 2 2022 para que yo pueda transferir esa nota a esa lista. ¿De acuerdo? Eso ya para empezar el próximo lunes. Y como son presenciales, así que hasta el miércoles la última clase, yo creo que ya nos vamos a enterar cómo van a hacer la parte del laboratorio. No sé si ha quedado claro con Milena Rodríguez Montesinos para los de la carrera de electrónica. ¿Alguien tiene alguna pregunta para lo del laboratorio? Y las demás carreras, Inge, disculpe. Buenas tardes. Justamente estoy viendo a alguien que me pueda ayudar. No hay más carreras que electromecánica enseguida. Y el horario, ¿qué horario va a ser El para lunes es nuestra a partir de las 11:15. Después vamos a ver cómo van a disponer las autoridades de la asistencia a los laboratorios y en base a eso veré la opción de algún otro horario más, indicar como hacía antes, pero veremos primero qué es lo que decide. Está Pero ya bien, Inge, quiero tener gracias. las listas para tomar una decisión. Laura Arias Lozada, ¿es de electromecánica o también es de electrónica? Buenas tardes, ingeniero. Soy de electromecánica. Bien, ¿me podrías ayudar vos con la lista para los de electromecánica, por favor, Laura? Está bien, ingeniero. Entonces, todos los de electromecánica, por favor, con Laura Arias Lozada. Y todos los que tienen nota del anterior semestre, igual se inscriben e indican, le piden a ella que coloque semestre 2 2020 o 21, perdón. Y yo voy a transcribir la nota que tienen para con esa lista poder ver al final del semestre. No sé si con eso ha quedado claro lo del laboratorio. Sí, está bien, Inge, gracias. El lunes a las 11:15 es el horario que corresponde, pero voy a ver en función a la cantidad también para poder tomar algunas acciones. Y en el chat está el número de teléfono de Laura para que se pongan de acuerdo. Por favor, todos los de la carrera de electromecánica se comunican con él. Y los de electrónica, recuerden, con Milena Rodríguez Montesinos. Bien, gracias Milena y gracias Laura. No voy a hacer una clase extensa, solamente más que todo me interesaba lo de la lista de los laboratorios para ver cuál va a ser la nueva forma de encarar. Y mencionarles que hay dos preguntas que generalmente suelo hacer al inicio del semestre para poder entrar en materia y corresponde a la siguiente. La primera, sistemas de control dinámico. Son tres palabras que tienen conceptos que también se usan en diferentes materias, por separado posiblemente o en conjunto también. Entonces la pregunta es, ¿qué significa o cuál es el concepto que tienen de sistemas, de control y de dinámico? Es una de las preguntas. La otra es, sé que están inscritos en esta materia, pero por favor no quiero que me mencionen que están inscritos porque es parte del pensum y es necesario que cursen la materia. Si bien eso es verdad, pero aparte de ello necesito que me puedan mencionar cuál es la perspectiva que ustedes tienen de esta materia. O si quieren, cómo va a engrandecer el conocimiento que ustedes tienen respecto a cada una de las carreras.
de cada uno de ustedes. Esos dos comentarios se podrían dar sin temor porque no es nada inquisitivo, estamos en la etapa de aprendizaje, así que es mejor aprovechar ahora para tener mayor conocimiento en algunas áreas que corresponden. Entonces dejo a lo que ustedes puedan mencionar en base a estos dos preguntas que acabo de mencionarles. Gracias. ¿Nadie se anima a indicar más o menos? Para mí, Inge, bueno, sistemas vendría a ser un conjunto de elementos que no juntos cumplen una función en específico. Después, control vendría a ser como algo que ayuda para mantener un orden, para que se siga un orden específico. Y después, dinámico vendría a ser que cambia, ¿no? Con el tiempo o que no está estático. Y mis expectativas con la materia son que no, quizá logremos armar o analizar este tipo de sistemas y eso básicamente. Inge. Bien, gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
Inge, tal vez el sistema, Adelante, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ¿querías decir algo? sí, el sistema de control dinámico, Inge, yo lo entiendo como sistema controlar el sistema, que es un elemento, es un conjunto de elementos y poder controlar, ¿no? La parte dinámica de todo ese sistema. Tal vez así es lo que tengo el poco conocimiento del sistema, ¿no? Y quisiera abordar más. Gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Algún comentario adicional? Tal vez A ver, el sistema de control dinámico podría ser como un procedimiento que controle que, bueno, el proyecto, lo que estamos realizando, no se estanque, ¿no? Y que siga avanzando. bien, por ejemplo, el hecho de manejar una bicicleta o un automóvil, ¿creen que es un sistema? ¿Hay control y es dinámico o no? ¿Qué opinión Sí, tienes? ¿Están los tres o no? Sí, Sí, yo creo que sí, porque tú controlas el movimiento de la bici, que tan rápido va a ir, y bueno, si está en movimiento dinámico. Bien, entonces el hecho de manejar bicicleta y o algún otro, sí se tiene y compone las tres palabras. Nosotros al caminar, sobre el hecho de caminar, ¿también o no? Nosotros englobamos también, entramos en esa situación o no. ¿Qué opinión tiene? Sí, haciendo una analogía, engloba el concepto, ¿no? Las tres palabras. Entonces, básicamente,
Hay sistemas que pueden ser tan complejos, sistemas tan simples, que en la mayoría de los que se tienen requieren de un cierto control. Por ejemplo, tienen una fuente de tensión, colocan una resistencia, colocan otras resistencias que pueden ser en serie en paralelo. Supongamos en paralelo. Dependiendo cómo está el sistema, el objetivo si es mantener constante el voltaje, ¿se puede? No. ¿Creen que es posible? En un circuito eléctrico donde existan, de la forma que ustedes se imaginen, conexión de resistencias, y en una de ellas el objetivo es mantener que el voltaje sea constante. ¿Es posible desarrollar aquello? ¿No es posible? Sí es posible, Inge. ¿Cómo? ¿Cómo sería posible? Tal vez utilizando lo que es corriente continua podemos mantener el voltaje constante. Entonces, de acuerdo a lo que vos indicas, no he escuchado muy bien, entrecortado. ¿Qué es lo que podrías hacer o qué es lo que se debería hacer? Si puedes volver a repetir, por favor, entrecortado, he escuchado. Inge, para poder... Hola, Inge. ¿Me escucha, Inge? Entrecortado, se pierde la voz. A no ser que alguien escuche y me Hola, sí. puedes repetir. Adelante. Si puedes volver a repetir, Juan Carlos. Sí, Inge. Se puede mantener constante el voltaje en una resistencia si podemos usar un circuito con corriente continua. Y si es alterna, También se es puede, posible. Inge, alterna, ¿no? Bien, Solamente en que realidad, la alterna va. sí, adelante, Juan Carlos. Sí, también se puede con corriente alterna, ¿no? Mantener, porque lo que estamos queriendo es que se mantenga constante el voltaje, ¿no? No la corriente. Bien, entonces se puede en realidad cualquier sistema controlar, pero para poder controlar se requieren algunas acciones y algunos otros dispositivos o sistemas adicionales que se deben implementar para poder desarrollar esa situación. En realidad, cualquier sistema se puede controlar. Ahora, el control podría ser que no sea, que se debe ajustar para cualquier cambio en la entrada, por ejemplo, es una opción que generalmente esa acción se conoce como automatización en realidad. Cuando se cambia la variable de entrada, la salida también va a cambiar. Y para mantener constante, se debe desarrollar algunas acciones o utilizar algunos dispositivos y elementos de manera que nuevamente se pueda mantener constante. Sí, pero para cada acción de eso se debe cambiar variables. Y la otra forma de control básicamente es que para cualquier cambio de variable en la entrada, el sistema, con la medición de las variables, pueda automáticamente poder tomar esa nueva variable y mantener constante para esa nueva situación.
Se puede hacer con una variable, se puede hacer con dos o más variables, dependiendo qué es lo que corresponde. Pero esta situación no es posible para diferentes valores de entrada. Y ahí viene la necesidad de verificar que los sistemas sean lineales. En un sistema no lineal, si bien se puede hacer también, pero no como en un sistema lineal. No sé si alguien podría comentar cuál es la diferencia entre un sistema lineal y un sistema no lineal, para un poco explicar lo que acabo de mencionarles. No sé si alguien puede mencionar la diferencia que hay entre un sistema lineal y un sistema no lineal. Inge, ¿me escucha? Te escucho. Tal vez cuando es un sistema lineal, a medida que va aumentando el movimiento, se mantiene el comportamiento, por eso se le dice lineal. Y cuando es no lineal, es cuando va variando el movimiento, va evolucionando y va comportando y va cambiando las ecuaciones y la figura. Por eso no es lineal. Bien, bajo esa concepción que acaba de mencionar su compañero, ¿todos los sistemas son lineales o no? Todos en general. ¿Son lineales o no? Si alguien podría mencionar un sistema lineal. Que alguien conozca un sistema que su comportamiento sea lineal. La velocidad IG, La velocidad de la velocidad de un motor, perdón, asíncrono. la velocidad es lineal de un motor 5. ¿Qué dices de esto? En otras palabras, si aumento la tensión, la velocidad va a aumentar. Si el voltaje aumenta en la misma proporción, la velocidad también va a aumentar en esa proporción. ¿A eso te refieres? ¿Es posible hacer eso en un motor asíncrono? En un motor síncrono, Inge, En un motor 5. ¿Es posible hacer eso, lo que acabo de mencionar? ¿Qué opinión tiene? según la frecuencia, Inge. Según la frecuencia. A ver si podrías explicar un poco qué función cumple la frecuencia o qué efecto produce. Eh, Inge, la frecuencia se varía dependiendo igual el número de polos, la velocidad de rotación del motor. Entonces sería un sistema no lineal, ¿no? Si indicas eso o no.
Bien, en realidad todos los sistemas son no lineales, solo que dentro de ciertas limitaciones, pues la mayoría de los sistemas sí tienen un comportamiento lineal, pero no es a lo largo de todo el rango de funcionamiento, si quiere. Sin ir lejos, con solo utilizar la ley de utilizar una fuente y una resistencia, si no circula la corriente por mucho tiempo, los valores de tensión y corriente van a mantenerse constantes, pero a medida que va pasando, la corriente va a variar en ese dispositivo, ¿no? Porque la resistencia en realidad no es lineal. Si ustedes recuerdan, la resistencia varía en función de la temperatura, ¿o no? Sí, Inge. Entonces, eso hace que el sistema sea no lineal. Y así, en general, todos los sistemas, como han indicado, el sistema es la interconexión de diferentes dispositivos o elementos, pues el comportamiento de un sistema en particular no es lineal. Y lo que nosotros hacemos es utilizar algunas leyes, no algunas, sino las leyes que conocemos, considerando la linealidad de los sistemas, es decir, dentro de ciertos rangos que corresponde, dentro del cual el sistema tiene un comportamiento lineal, básicamente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, y volviendo al nombre de la materia, que todos los sistemas en general son no lineales y lo que nosotros hacemos es trabajar dentro de un rango. Y para poder analizar y ver el comportamiento, han hablado de la frecuencia también. La frecuencia siempre está presente en todos los sistemas. Y esta frecuencia hace que tengan diferentes comportamientos, un sistema en particular en el área que estamos básicamente. Porque están los elementos reactivos, caso inductancias, capacitancias, que su impedancia pues depende de la frecuencia con la cual se alimenta. Y si depende de la frecuencia, pues la corriente o tensión que le va a llegar también va a depender de esa situación. Pero para poder analizar lo que nosotros hacemos es utilizando y aplicando las leyes que corresponden al sistema, encontrar una expresión. Y analizamos esa expresión de manera que represente el comportamiento del sistema físico que estamos considerando. Y a través del cual hacemos un análisis y vemos cuáles son las variables que tienen en mayor o menor grado la influencia en otra variable que nosotros consideramos como salida. Porque en realidad en los sistemas hay varias variables, tanto en la entrada como en la salida. Hay algunas entradas que tienen mayor influencia con respecto a las otras. Y lo propio, en la salida hay algunas salidas que tienen más influencia en el conjunto del sistema que otras. Entonces, a través de la expresión matemática que se encuentra de un sistema, nosotros podemos, ya que en el sistema físico a veces no es posible hacer algunos ensayos variando algunas variables, lo que se hace es en estas expresiones matemáticas que más adelante vamos a ver que lleva el nombre de modelo matemático del sistema. Podemos ver cuál es el comportamiento variando
algunas variables y ver qué efecto trae en las señales de salida. Y eso generalmente se corrobora en el sistema, haciendo variar esas variables y viendo las respuestas del sistema. Pero uno tiene que elegir cuál es la respuesta del sistema. Sin ir lejos, en un sistema, un circuito eléctrico en particular, la tensión puede ser la variable de entrada. Y la variable de salida podemos considerar la corriente o el voltaje en algún dispositivo en particular. Por eso hablaba de que hay varias variables internas y externas que afectan el comportamiento de un sistema en particular. Y el objetivo que corresponde es poder controlar. Entonces, en la materia lo que vamos a ver inicialmente es diferentes sistemas y el comportamiento de algunos sistemas que son básicamente dos tipos principales que la mayoría de los sistemas se comportan considerando dos. Y vamos a hacer énfasis en el análisis en el tiempo de esos sistemas, de esos dos sistemas en particular. Luego vamos a hacer análisis de esos mismos sistemas, pero haciendo el uso de la frecuencia, cuál es el comportamiento de un sistema, cuándo varía la frecuencia, que en realidad están conectados el funcionamiento en el tiempo y en la frecuencia, porque si ustedes recuerdan, ¿cuál es la relación entre periodo y frecuencia? ¿Qué relación existe entre periodo y tiempo, entre comillas, en otras palabras? La inversa entre ellos. Es el inverso. Entonces, si hacemos el análisis en tiempo, en frecuencia también se puede realizar, que básicamente corresponde al mismo análisis. El hecho de hacer el análisis en frecuencia corresponde a mencionar de que si nosotros logramos colocar algunos filtros y eliminamos algunas frecuencias, el sistema se va a comportar de forma lineal en particular, que es lo que corresponde. Y con algunos otros dispositivos poder mantener una variable de salida constante, independientemente a la entrada. Y por último, vamos a ver cómo nosotros podemos modificar el comportamiento del sistema sin modificar la señal de entrada. Cómo podríamos modificar la variable de salida, necesariamente utilizando algunos otros dispositivos que se deben conectar y estar inmersos dentro del sistema a ser controlados. Y voy a tomar la palabra de Diego, que decía sería bien ver el funcionamiento de estos sistemas. En algunos semestres que eran presenciales se ha logrado hacer con cosas pequeñas y ahora volviendo casi a la presencialidad en laboratorios más que todo el anterior semestre, intenté hacer solo que no ha alcanzado el tiempo por la cantidad de contagios que hubo en la última etapa, pero ahora ya desde el inicio vamos a hacer en relación al laboratorio. Y en el laboratorio existen algunos dispositivos que podemos usar, pero voy a volver a retomar eso. Solo que por la cantidad que son ustedes no es tan viable, pero vamos a ver cómo coordinamos, pero más que todo, estos equipos que se tienen en el laboratorio básicamente son la conexión de amplificadores operacionales. Entonces, básicamente, sé que en algunas materias, no todos obviamente, pero una mayoría sabe
funcionamiento de un amplificador operacional. Y como su nombre indica, este amplificador operacional amplifica la señal por un lado y por otro también se puede utilizar como filtro para poder filtrar algunas señales. Que hacer el control de un sistema básicamente es filtrar. Sí, adelante, ¿alguien tenía alguna? Y cuando estemos el lunes en el laboratorio me vas a mencionar para poder ver. Voy a buscar todos los datos que tengo y en función a eso te podré indicar. No, de nada. No necesariamente, pero está en función un poco a la cantidad de estudiantes que hay. En principio diría que no, pero veremos. Mejor que no, de nada. Bien, solo a ustedes que han ingresado después si están en el otro Meet, decirles que para los de la carrera de electrónica, Milena Rodríguez Montesinos es la encargada en el chat. Bueno, en el chat de ustedes no está. Ha dejado su número de teléfono para que se contacte con ella para poder tener la lista de inscritos. Y Laura, no recuerdo el apellido de electromecánica. A ver, permítame un minuto. Laura Arias. Arias. ¿Su otro apellido cuál era? Laura Hola. Arias Lozada, ingeniero. Laura Arias Lozada. Ya, gracias. Voy a mencionar a los del otro Meet para que se pongan en contacto contigo, Laura. Gracias. Es Laura Arias Lozada, la encargada de hacer la inscripción de todos ustedes. Me va a pasar mi lista. Y hasta el miércoles voy a mencionarles cómo vamos a hacer inicialmente. Seguramente vamos a entrar en forma virtual. Son los lunes a partir de las 11:15. Hasta que nos habiliten los laboratorios. Me imagino que esta semana ya están viendo la habilitación de los laboratorios porque eso es mandato del Consejo Universitario. Eso no hay vuelta atrás. Es decir, no se va a llevar a cabo los laboratorios en forma virtual este semestre. Y los exámenes con mayor razón. Ahora, la parte teórica podemos ver de hacer presenciales también en función a lo que disponga. Eso está en análisis para poder ir. Veremos qué sucede. En su momento les iré comentando al respecto. Bien, no sé si está quedado claro para ese grupo que recién ha ingresado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y una pregunta. ¿El horario del lunes a las 11:15 corresponde al labo? Sí. Ah, ya está bien. Y dependiendo de la cantidad, como hacía antes, voy a posiblemente habilitar los del miércoles o tal vez el martes hacer laboratorio y hacer lunes y miércoles la teoría. Eso va a estar en función a la cantidad de estudiantes y el laboratorio es bastante reducido, ¿no? El laboratorio que han asignado a la materia. Entonces va a depender de eso. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Inge, ¿el laboratorio se va a trabajar en grupos o cómo va a ser? Inicialmente individual, que es bastante sencillo lo que voy a pedirles hacer. Cada uno entender la parte
de cómo determinar el modelo matemático en forma práctica, tomando datos. No es nada complicado para cada uno. Y luego, después, dependiendo de la cantidad de estudiantes, voy a pedirles que formen grupos en función a lo que se va a desarrollar inicialmente. Eso he realizado también en la forma virtual y lo mismo voy a hacer en la parte práctica, que no requiere mucha inversión también. Así que se puede desarrollar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, al no haber preguntas, entonces les mencionaba que básicamente hay 3 etapas en la parte teórica que vamos a ver la respuesta en el tiempo. Hay entre la respuesta en frecuencia, hay otros temas a desarrollar y es ver con respecto al comportamiento en base a la frecuencia. En realidad, en base a la estabilidad, porque hay sistemas que por algunas variables su comportamiento puede ser inestable. Analizar de por medio eso, y lo otro es a través de una forma gráfica ver por qué un sistema va cambiando de comportamiento bajo la misma señal de entrada, con solo variar algunos parámetros que a veces esas variaciones pueden ser externas o internas también, y la respuesta del sistema cambia. Vamos a desarrollar esos temas adicionales y todo eso vamos a verificar justamente en la parte práctica que ustedes van a hacer, que el comportamiento de un sistema depende de la parte externa, que vamos a considerar esa situación, y también que corresponde a la variación interna. Vamos a simular eso a través de algún dispositivo que me permita variar. Por ejemplo, un potenciómetro que varíe la resistencia como si estuviera variando en función a la temperatura, y ver ese efecto para no esperar mucho tiempo y ver que realmente varía. En algunos resistencias varía con mayor grado la resistencia con la temperatura, en otros con menor grado, dependiendo de cuál es el material que se usa para la resistencia. Entonces vamos a ver, tratar de mostrar a través de un potenciómetro, no los potenciómetros que usan, sino esos potenciómetros que llaman milimétricos, es decir, con 100 vueltas recién se puede variar el valor de la resistencia, que tiene un tornillo para poder variar. Cambio en el otro, la variación de la resistencia es casi logarítmica. Entonces, lo que se quiere es que la variación de la resistencia sea algo lineal para poder ver este efecto. A ver, vamos a intentar desarrollar ello. Y poder, utilizando, ya les comentaba, los amplificadores operacionales, poder ver el comportamiento de estos sistemas en particular. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver a lo largo de este semestre. Bien, Laura Arias Lozada, si podrías volver a subir al chat el número de tu teléfono que está pidiendo alguien, que ha entrado seguramente después. Gracias, Laura. Básicamente vamos a ver ello. El día de mañana les voy a indicar cuál va a ser la forma de evaluación. Siempre hay algunas situaciones que voy pidiendo, que en base a lo que ustedes consiguen,
pues en otras palabras, en base a la experiencia que ustedes en la literatura que encuentran o alguna experiencia, voy realizando la explicación de algunos temas en particular. Está Milena, por favor, si podrías subir. También alguien está pidiendo para que entre en contacto de electrónica. Te agradezco, Milena. Sí, ya lo ha actualizado Laura. Gracias. Gracias, Milena. Bien, entonces el día de mañana vamos a poder ver con más relaciones lo que acabo de mencionarles. Hay un libro texto base que manejo, que en inglés hay varias versiones, en español hay una, que está en la web. Y cualquier otro libro que corresponda a esto también es válido, solo que el libro que doy como referencia es secuencial. Algunos libros ya hablan de la parte de control inicialmente y no es en forma secuencial para poder llevar adelante y entender un poco lo que corresponde hasta llegar a la parte práctica que sí se puede desarrollar con lo que les estoy mencionando. Como todos de esta área saben de que no es fácil la parte práctica, en realidad no es porque la parte teórica no acompaña a la parte práctica, sino es por los problemas internos que tienen, que ya les había comentado que eso no es posible. No es que no sea posible, sino con poder encontrar una expresión que represente esos comportamientos de los diferentes dispositivos, pues llegaría a ser más complejo el análisis matemático o el análisis teórico y poder llegar a una solución. Pero sí, esos fenómenos en la parte teórica son considerados, pero no, y son más visibles en la parte práctica por diferentes situaciones de cada uno de los dispositivos que se llegan a utilizar. Que algunos son más sensibles a pequeñas variaciones, su efecto en la variable a ser considerada pues es grande, y todo eso en forma teórica, si bien podemos indicar que los fenómenos van a ser cambiantes por esas razones, pero en la parte matemática no es visible ello. Entonces la única manera de poder ver esos cambios es realizando y llevando a la parte práctica. Bien, voy a parar por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia para poder encarar el día de mañana a las 2:15 la clase que corresponde. Ingeniero, ¿de qué autor es el libro que dijo? De Richard Doff y Robert Bishop. El día de mañana voy a poner en la pizarra el título y el nombre. Para Está bien, mayor. ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Ya, enseguida. Nada. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Alguna sugerencia?
Ha quedado todo claro, ingeniero. Bien, gracias por su asistencia a todos ustedes. Les agradezco y nos encontramos el día de mañana. Está bien, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Gracias. Hasta luego, Luego. ingeniero. Luego.